Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Buenas noches, Dios le bendiga mucho en esta gloriosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar con ustedes en este hermoso programa, el cual me lleno de alegría y satisfacción poder compartirlo con ustedes en esta hora. Bienvenidos, bienvenidas, muy bienvenidas, amigos, hermanos y todo público que pueda estar viendo o lo vea después en la postgrabación del video. Damos gracias al Señor por esta bendición que me permite una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Invito a que se quede con nosotros. Tenemos un tema muy hermoso, muy importante para el cristiano y muy importante para el que no pertenece a ninguna congregación. Gloria al Señor. Le invito a hacer una oración de invocación junto conmigo. Digo, si puede, si está haciendo algo que no puede, pues por lo menos se quede en meditación mientras oramos. Le invito a que busque una Biblia también si puede, si ya está a su alcance, si está en condiciones de hacerlo, lógicamente, si está conduciendo, si está trabajando, si está enfermo, si está durmiendo, pues no puede hacerlo, pero pues para los que puedan, para que tenga esa Biblia en la mano y pueda seguir los textos que vamos a estar citando a lo largo de la disertación de la palabra. Pero antes hacemos oración a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú me permites una vez más estar con mis hermanos en esta hora esperada. Yo estaba anhelando, Señor, que llegara este momento. Al escuchar este tema, Señor, y esta palabra contenida en tus sagradas escrituras, recapacite y se decida por buscar el perdón tuyo. Para la gloria de tu nombre, si algún hermano está flaqueando en la fe, Señor, fortalécelo con esta palabra y permite que también tome una decisión firme de buscar tu rostro. Y esos que estamos en la iglesia constante, fortalece nuestra fe, Señor, para que no desfallezcamos en la fe, en la confianza en ti, podamos seguir adelante, porque pronto nos vamos a encontrar en el reino eterno con Cristo Jesús. En el nombre del Señor te lo rogamos. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos con mucho cariño, con mucho amor a todos los pastores, a todos los evangelistas, a todos los presidentes de asociaciones, como siempre lo hacemos. Vayan nuestros saludos, nuestras felicitaciones en el año nuevo. Seamos los mejores bendiciones del Señor, que el Señor amplíe sus ministerios, que crezcan en el ministerio, que sean muy fructíferos, que sean de bendición para muchísimas personas. Muchas felicidades para esos pastores, evangelistas y predicadores y también para toda su familia y amigos. Aleluya. En esta noche tengo una encomienda de hacer un anuncio especial. Escuche bien, el día 6 de enero se ha proclamado el Día Nacional de la Adoración a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por los santos reyes? No. Los reyes ni son santos, ni tienen ningún papel en términos como decir que tengan ninguna clase de autoridad, ni tengan ninguna clase de poder, ni pueden bendecir a nadie. Simplemente fueron unos sabios que se enteraron porque eran estudiosos de los tiempos y de las escrituras y se enteraron que había nacido el niño y decidieron ir a adorarlo. En este caso, el importante no son los 3 sabios que fueron al pesebre, sino el niño que estaba en el pesebre. Y en honor a ese niño que nació, cuándo nació no nos interesa, la fecha no es importante. En honor a ese niño que nació, porque ya no es niño, ya se crió, vivió, murió, resucitó y nos prometió un reino eterno que viene pronto a buscarnos para que lo compartamos por toda la eternidad. Aleluya. Pero el día 6 de enero es el Día Nacional de toda buena obra, todo ser humano que se disponga a buscar a Dios. Y dice, para que volvamos a la esencia del significado de la historia de la visita de los sabios. Según lo narra el Evangelio de Mateo, en capítulo 2, verso 1 al 12, léalo. Evangelio de San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 2, versos 1 al 12. Y a través de la adoración a Jesús como que es el Hijo de Dios.
Ellos vinieron a reconocer a Jesús como rey, no a proclamarse ellos como reyes. Ellos eran adoradores. Gloria al Señor. Y en el palacio, en los predios del terreno de el Pabellón de la Victoria, en la carretera número 2, en el pueblo de Hormigueros, es un lugar conocido por toda la isla de Puerto Rico. En la misma carretera número 2 están las facilidades del Pabellón de la Victoria. En esos terrenos que son amplios y son completamente llanos, hermosos por demás, allí vamos a estar con una concentración de muchísimas iglesias de toda la isla. Van a estar dándose cita allí con sus pastores, con muchos niños, los padres de los niños, lógicamente, y muchos a nuestro Dios. Adoración, va a haber cánticos, alabanzas, y va a haber muchas sorpresas que usted no se lo puede perder. Comienza a las 3 de la tarde. Eso es el día 6 de enero. Dije, no estamos celebrando el Día de los Reyes, estamos celebrando el día en que nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo nació? No nos interesa. ¿Usted sabe qué? Mi mamá no sabía el día de su fecha de nacimiento, ¿sabe? Ni mi abuelo ni mi abuela tampoco lo sabían, porque ellos no tenían eso. No tenían, antes la gente nacía y no los inscribían si querían, eso no era obligado. Mi mamá nunca la inscribieron, o yo no sé si la inscribieron, pero ella nunca tuvo constancia de que tuviera un certificado de nacimiento y nunca supo la fecha, ni el año tampoco. Estaba confundida si fue en el 37 o en el 38. ¿Y sabe qué? Mi mamá nació y parió 7 hijos. El mayor soy yo. Es decir, que porque no sabemos la fecha, ella no existió y hay que darle dudas al asunto. No, señor. Mi mamá nació, se crió y parió 7 hijos. Es decir, que no hay problema con que si Jesús nació el día que nació. Eso no es problema. Lo importante fue que nació, creció, desarrolló un ministerio glorioso y de ese ministerio, su muerte y resurrección, surgió el Evangelio, la herramienta que Dios utiliza para salvación del ser humano. Aleluya. Ese es el propósito de esa fiesta. Reconocer Facebook y por YouTube con el hermano pastor Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez. Es un programa muy bueno de música, testimonios y la palabra de Dios sobre todo. El menú de hoy a las 7 de la noche, hora del este, en los Estados Unidos. En Puerto Rico se ve a las 8 de la noche. Y saludamos con mucho cariño, mucho amor, mucho respeto a nuestro amigo y hermano Cristian Santiago, dueño del dealer Auto Selection, que está radicado en el kilómetro 138.9 en el pueblo de Aguada. Tiene un teléfono que es 787-427-4863, con una variedad extensa de automóviles y camionetas para todos los gustos, los presupuestos y los usos. Te bendiga, Cristian, usted bendiga mucho, bendiga a tus empleados y sigan siendo de bendición para muchas personas. También le invito para que el próximo miércoles, todos los miércoles a las 8 de la noche, comparta conmigo en nuestro programa que se llama Verdades Irrefutables del Evangelio, la cual hablamos verdades que, como lo dice el título del programa, no se pueden refutar. Y cualquier persona que lo haga no tiene derecho. Digo, no tiene razón. Tiene derecho, lo puede hacer, pero no tiene razón. Porque nos cuidamos de traer palabra de Dios directamente como está en la palabra de Dios y con la enseñanza que pretende traer y enseñar a nuestras vidas. No podemos inventar argumentos humanos porque a mí me parece que dice esto, yo no entiendo esto, a mí me parece que es esto otro. No, eso no es así. Si a usted le parece que es esto o le parece que es lo otro y no lo sabe lo que es, no lo diga. Porque para confundir a la gente o para estar usted confundido, mejor averigüe primero. Cuando usted es bien cerciorado de lo que quiere decir, entonces usted dice esto, para que esté refutado. Aleluya. En esta noche hablamos un tema muy interesante, muy importante para el pueblo del Señor. ¿Cuán intenso es tu perdón? Santo Jesús, es una pregunta. Podríamos ponerlo en otra expresión. Me dice, la Biblia dice, religioso, conoce las escrituras. La Biblia dice que si te dan un golpe en un lado de la cara, ¿qué tú haces? Que tienes que poner el otro. ¿Y tú qué haces? Me dice a mí. Y yo le dije, ¿y tú qué haces? Me dice, no, contéstame tú a mí porque yo fui el que te hice la pregunta. Y yo le dije, no, tú eres el que estás haciendo la pregunta, por lo tanto tú tienes más interés que yo en saberlo. Dime tú qué tú haces. Y me dijo, el religioso, me dijo, bueno, yo actúo, depende de cómo me duela.
Usted sabe lo que me quiso decir, ¿verdad? Es decir, que Él está dispuesto a responder. Ese no es el tema hoy. Aunque sí, porque estamos hablando del perdón. Pero vamos a ir al libro de Efesios, a la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y verso 30. Hablamos del perdón que Dios nos dio a nosotros y que Él espera que nosotros también demos a los que nos ofenden. La palabra dice, Efesios 4:30, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Jesús, en el Sermón del Monte, cuando enseñó a los discípulos, le enseñó muchos principios, los cuales envuelve la sana convivencia entre nosotros, los seres humanos. Y después cuando alguien le dijo, allá en su ministerio, ¿verdad? En un momento dado le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y él le dijo, el Padre Nuestro, que todo el mundo lo conoce. Y una de las palabras y expresiones del Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, si nosotros pretendemos que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Porque si estamos diciendo que nos perdone como nosotros perdonamos, es decir, que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Y eso lo dije yo mismo. Es decir, que yo mismo me eché la sentencia. Señor, así como yo perdono a mi hermano fulano, perdóname tú a mí. Es decir, si yo no lo perdoné, pues Dios no me va a perdonar. Esto es un juego de palabras, pero es una cosa que es clara y cierta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra perdón significa, de acuerdo a la explicación y significado que le da la Real Academia Española, en el diccionario de castellano, del idioma que nosotros hablamos, remitir deuda o faltas a una persona. ¿Pero qué es remitir? La Real Academia Española también lo dice. Es precisamente perdonar, suspender, ceder con intensidad, es decir, elástico. Ese ceder, ese perdón, esa paciencia tiene que ser elástica. No puede ser de lo que prenden de medio maniquetazo, como dicen en el refrán. Y pasar por alto. Es decir, pasar por alto. Una persona me ofende, yo lo ignoro. Es como si no me hubiera ofendido. Y no hacer como me dijo el amigo. Depende cómo sea la ofensa. No. Se supone que si la ofensa es muy fuerte, nosotros no actuemos. Vayamos delante del Señor en oración para que nos dé calma, sabiduría, para saber cómo vamos a afrontar la circunstancia, cómo le vamos a responder a esa persona. Y más vale que le respondamos con el amor ágape que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando conocemos al Señor y cuando el Espíritu Santo nos sella y cuando el Espíritu Santo nos transforma, cuando el Espíritu Santo nos guía. Aleluya. En el concepto de ofensa, perdón, nosotros los humanos somos deudores, pues hemos ofendido a Dios en grande manera. Por eso fue que en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, dice todos, no dijo algunos humanos eran bien buenos y eso no, dice todos, los incluyó a todos, buenos y malos. Buenos no, porque no hay nadie bueno. Jesús dijo, no hay nadie bueno, el único bueno es Dios. Jesucristo vino a este mundo precisamente a enseñarnos con hechos que ya la palabra de Dios dice en el Antiguo, esos hechos que ya en el Antiguo Testamento estaban explícitos acerca del perdón, acerca de la misericordia, pero no estaban tan claros, no estaban tan ampliamente explicados como en la teología o en la enseñanza de Cristo, de los apóstoles y el texto del Nuevo Testamento. Es decir, que Cristo vino con el propósito de a seguir después de su ministerio, los apóstoles escribieran, el Espíritu Santo los guió para que dejaran escrito lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y ahí es donde verdaderamente se expone la teología del perdón
propiamente dicha, mucho más amplia, más fácil de comprender que en el Antiguo Testamento. Entre muchos textos bíblicos tenemos, por ejemplo, el más mencionado, o uno de los más mencionados y conocidos por pueblo y campo, como se dice. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está mostrado el amor y el perdón de Dios en todo el sentido de la palabra. Porque si Dios nos destituyó de su gloria porque pecamos, según Romanos 3:23, en Juan 3:16 dice que nos amó tanto, aún siendo destituidos, aún siendo pecadores, aún habiéndole ofendido de tantas maneras. Nos amó tanto que dio lo más valioso que él tenía, su Hijo. Y Romanos 5:8 es un texto que yo quiero leerlo porque, no porque no lo sepa de memoria, es porque me gusta leer la palabra para que usted también lo busque y lo lea. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Dios no le importó que fuéramos malos, pecadores, que lo ofendiéramos. Por lo menos yo lo ofendí de una manera tan, que se cumple en mí 100% lo que dice Romanos capítulo 6 y verso 21. Cosas de las cuales ahora me avergüenzo. Y sin embargo Dios nos amó y derramó su sangre Jesús en la cruz para salvarme, para perdonarme y para hacerme una nueva criatura y transformar mi vida y ser un hombre distinto. Por lo tanto, yo tengo ahora la obligación moral para con mi Dios de perdonar a todos cuantos nos ofendan. Nosotros no tenemos nada que perdonarle a Dios porque Dios no nos ofende a nosotros en ningún momento. Dios no puede ofender a nadie porque Dios es perfecto en justicia, en santidad y perfección. Pero ¿sabe qué? Nosotros, al no perdonar a nuestros hermanos, es como si no perdonáramos a Dios, porque nuestros hermanos que nosotros no queremos perdonar son los hijos de Dios. Y usted sabe que si a un hijo suyo le hacen algo, usted se va a sentir. Por lo tanto, Dios se siente cuando nosotros ofendemos a sus hijos, los molestamos de alguna manera y después no los queremos buscar y pedirle perdón. Y si ese hijo de Dios que nos ha ofendido nos pide perdón y nosotros no queremos perdonarlo, también Dios se ofende, porque Dios espera que nosotros los perdonemos. Son muy claros en su expresión esos textos. Ambos hablan y expresan acerca de un perdón explícito, claro, fácil de entender en esos dos textos que leí. Un perdón inmerecido, porque ningún ser humano se merece tal perdón y tan misericordia. Ninguno, porque todos pecamos voluntariamente, sin que nadie nos forzara a hacerlo. ¿Y sabe qué, hermanos? Es más fácil seguir la vida voluntariosa y pecaminosa, haciendo barbaridades. Es más fácil que vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana se hace difícil a veces, porque el mundo, el enemigo nos pone mucho tropiezo, mucho obstáculo. Pero gloria a Dios que tenemos la ayuda del Espíritu Santo del Señor, al cual recurrimos, y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Un perdón inmerecido, uno que emana de la soberana voluntad de Dios, inmenso amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, tenemos un compromiso moral, una responsabilidad hacia Dios mismo. Debemos entonces a Él agradecimiento por su misericordia, por su grande misericordia, por su elástica misericordia. Y no debemos de desperdiciar tal ofrecimiento de perdón divino que viene directamente del cielo. A veces nosotros damos cultos en las calles y cuando se hace el llamado
Es triste ver las personas riéndose desfachatadamente del predicador, de los cristianos que estamos en ese lugar. Algunos lanzan expresiones y burlas, despreciando ese perdón que Dios le está ofreciendo a través de ese varón o de esa hermana que está predicando la palabra. Ellos creen que están ofendiendo al varón o a la varona que está predicando, y no están ofendiendo a esa persona. Tal vez la persona se ofenda, pero más que eso, están ofendiendo al Dios que envió esa persona a predicar y lo comisionó para llevar un mensaje en esa noche. Bendito sea el Dios del cielo. Debemos entonces agradecimiento por su gran misericordia y no despreciar ese ofrecimiento. Dios está dispuesto a perdonar, así como lo dice el concepto del diccionario que dicta y reza la Real Academia Española, en forma intensa. Es decir, que nosotros tenemos que aprender, una de las cosas que tenemos que aprender los creyentes es a desarrollar esa aptitud de tener la capacidad de perdonar. Pero eso no se consigue así de un día para otro. Eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé templanza, que moldee nuestro carácter para que cuando nos toque el momento poder perdonar la persona. A veces vemos gente que no son creyentes, profesantes, que no pertenecen a ninguna congregación y sin embargo perdonan a los que los ofenden. Oye, yo conozco casos, muchos. Conocí el caso de un hombre que tuvo un problema con un compañero de trabajo y llevaban unos 20 años trabajando juntos. Y como los dos eran de carácter muy fuerte, se prometieron uno al otro, como compañeros de trabajo, pero como enemigos. No nos vamos a volver a hablar jamás en la vida. Tú para mí no existes. El día que yo me esté muriendo, déjame que me muera, no me toques ni me mires, que no necesito tu ayuda. ¿Me prometes eso? Y le dijo, sí, está bien, vamos a darnos la mano de hombre y quedamos en esa. Trabajaron 20 años o más de 20 años juntos sin hablarse nunca. Y con frecuencia se encontraban en reuniones, en el lugar donde iban a ponchar su tarjeta o en casos donde tenían que estar juntos, concernientes a su trabajo, ¿ok? Pero un día, la mamá de uno de ellos se murió. Tremenda sierva del Señor. Se fue con el Señor, yo la conocí. Una mujer de Dios tremenda. Esa señora se murió. ¿Y usted sabe qué? Se fue al cielo con el Dios de la gloria. Se la llevaron los ángeles en sus brazos para el reposo, esperar el día que el Señor la llame a su presencia. Pero había que enterrarla. Y el día de la sepultura, el día del sepelio, estaba lloviendo desde el día antes. Y como la muerte de esa hermana los sorprendió a la familia así de repente, no tenían un panteón preparado. Tuvieron que hacer una fosa en la tierra. Y ellos estaban preparando su panteón porque la gente tiene dinero, pero un panteón no se hace de un día para otro. Eso se coge 3 o 4 días, una semana tal vez. Entonces había que enterrar a la hermana. Pero hicieron la fosa, un digger hizo una cueva en la tierra para después exhumarla y ponerla en su panteón. Pero ¿qué sucede? Que como estaba lloviendo tanto, cuando fueron a enterrarla, la fosa estaba casi media de agua. Y los familiares de la difunta dijeron, no, yo no voy a permitir que mi mamá la entierren en ese lago de agua. Aquí hay que hacer algo. Y le dijeron los de la funeraria, no se puede conservar más el cuerpo porque el embalsamamiento que se le hizo es para tantas horas y ya se cumplieron. Así que hay que enterrarla hoy. Y ya. Y entonces dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Porque ¿dónde la vamos a echar? Porque en el fango no la van a poner, a mi mamá no. Y todas las hijas, y todos los hijos, y los nietos, que son bastantes, son como 40, yo creo que 50 personas. Dijeron, no, a mi mamá no, a mi abuela no. Y se formó un zapa afuera, ¿verdad? Pues ¿sabe qué, hermanos? Ese hombre que le había dicho al hijo de la señora, no vuelvo a hablarte más, vino, le dijo a uno de los parientes, yo tengo un panteón cerquita de aquí, yo lo presto para que la pongan allí. Y no tienen que sacarla rápido, que la tengan ahí el tiempo que quieran, porque el panteón es bien grande. Usted sabe que cuando se lo dijeron porque sabían que tenía enojo con esa persona, dijeron, no, pero tal persona se va a oponer, porque ellos son enemigos. Cuando se lo dijeron, el hombre, en vez de ir a reclamarle
Y en vez de ir a pelear con él, lo que hizo fue que le echó los brazos, dice que le dio un montón de besos. Llorando ambos, se reconciliaron. Eso es un perdón de verdad. Y cuenta el hermano, ¿por qué me lo dijo a mí? Él me lo dijo a mí. Cuenta que después en el trabajo, ese era su mejor amigo. Gente que no son cristianos, hermanos, se perdonan de esa manera. ¿Cómo es posible que haya cristianos que están enojados y no se perdonan? Dios tenga misericordia. Sin forzarlo, tal vez forzando el término, el perdón es como un puente que comunica dos extremos incomunicados. Y es en cierta manera lo mismo, que el término sacerdote, o sea, la palabra sacerdote. La palabra sacerdote dice Números, capítulo 18, lo voy a leer. Si usted tiene una Biblia en la mano, búsquela, léala. No importa la Biblia que sea, dice lo mismo. Números, el libro de Números, capítulo 18, verso 6. Dice el Señor: he aquí que yo he tomado de vuestros hermanos, de entre los hijos de ustedes, y los he dado a ustedes como regalo de Dios para que sirvan en el ministerio de reunión. Esos son los sacerdotes. Los que sirven en el tabernáculo, los que sirven en el templo, los que atienden el templo, los que ministran, los que pastorean. Si es en la iglesia evangélica o protestante, como le llaman, son pastores, y si es en la iglesia católica, son los señores sacerdotes. Pero son encargados de esa parroquia o de esa iglesia que es digna de ese pueblo, de ese barrio, y la gente, todo el mundo lo honra con ese título honroso de sacerdote o de pastor, ministro o presbítero. Depende, ¿verdad?, el grado de fe que sea, pues le dicen diferentes formas, pero todos funcionan, hacen una sola función, que es atender ese templo y atender y alimentar con la palabra de Dios a todos los feligreses que se reúnen allí. El Señor dice que son un regalo que Dios nos dio a nosotros para que nos guíen y nos enseñen la palabra de Dios y nos lleven camino al cielo. Gloria al Señor. Entonces, ese perdón viene propiamente de Dios. Así como es el sacerdote el único que Dios reconoce cuando le ora y le clama por alguien, por alguna persona o por alguna familia, por algún pueblo, por alguna circunstancia. El sacerdote es el único que Dios reconoce su oración. Entonces usted me puede decir: pues entonces nosotros los hermanos de la iglesia no podemos orar. Pues mire, usted como miembro de la iglesia es también sacerdote. En la era de la gracia todos somos sacerdotes, debido a que todos tenemos la oportunidad gloriosa que está incluida dentro de ese perdón que Dios nos dio. Porque éramos malos, estábamos destituidos de su gloria, pero cuando nos perdonó y nos reconciliamos con Él, nos dio el derecho de poder ir directo a Él, clamar y interceder, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestro país, por nuestros gobernantes, por nuestros enemigos, por los animalitos que tenemos en la casa, por la siembra que usted tiene de vegetales. Mire, todo eso el Señor interviene. En todo eso el Señor interviene. Hay personas que dicen que no, que por los animales no. Mire, cuando Jonás, Dios lo mandó a Nínive, después Jonás se molestó y discutió con Dios, y en el reclamo que Dios le hace, le dice: tú tuviste, te molestaste porque se secó la calabacera que te daba sombra, y yo no voy a tener misericordia de la gente de Nínive, donde viven más de 120,000 personas y muchos animales, dice Dios en su palabra. Es decir, que Dios incluyó los animales en su misericordia, en esa que tenía de los 120,000 personas que vivían en esa ciudad. Por lo tanto, Dios sí se interesa en los animales. Nuestros animales, nuestras mascotas y las de los hermanos, vecinos, son propiedad de Dios, porque la Biblia dice, Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en él existe. Ahí están los animales incluidos. ¿Okay? Es decir que, entonces, el único que Dios le atiende y le da la capacidad, el privilegio y el derecho de orar se llama sacerdote.
Y no estamos hablando específicamente del que atiende un templo o una parroquia, estamos hablando de todos cuánta persona se ha ido al Señor, ha buscado su perdón y su misericordia, el Señor le ha dado la mano, lo ha transformado y lo ha hecho miembro de la iglesia de Cristo. Toda persona que haya pasado por el proceso de la transformación del Espíritu Santo es constituido un sacerdote. Lo dice el apóstol Pedro, lo vamos a leer ahora mismo, por si acaso usted tiene duda. El apóstol Pedro fue el que lo dijo. Sí, porque hay personas que todo lo cuestionan. Entonces, la palabra de Dios no nos hace mentir. El apóstol Pedro escribió en su primera epístola, capítulo 2, verso 9. Está hablando de los creyentes. En general. Está hablando, ahí está incluido el pastor, los miembros de la iglesia y todos los que se conviertan de aquí a 2 o 3 años. De aquí a 2 o 3 días, de aquí a 2 o 3 horas, de aquí a 1 siglo o 2. Digo, si el Señor no ha terminado con este sistema. Dice Pedro, capítulo 2 y verso 9. Primera epístola de Pedro. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Es decir, que ahí dice que somos real sacerdocio, y a mí me parece que un real sacerdocio es un grupo de sacerdotes. Por lo tanto, siendo que los sacerdotes son los únicos que pueden orar delante de Dios y Dios los atiende, entonces podemos asociar la palabra perdón con el sacerdote, porque así como el sacerdote interviene delante de Dios por misericordia y Dios, movido a misericordia, hace lo que se le está pidiendo, no porque tenga que hacerlo, sino por su bondad, por su amor. Estamos hablando de perdón. Por su perdón pone en ejercicio, pone en función ese deseo de perdonar, esa facultad que él tiene como soberano que es, que no le tiene que pedir permiso a nadie para perdonar al verdugo más malo que existe en la tierra. Pues mire, lo perdona ya, porque el sacerdote está intercediendo. ¿Y sabe quién es el sacerdote? Pues todos los cristianos, todos los creyentes que hayan pasado por el procedimiento de la transformación en el Espíritu. Y dice la Biblia que todos los que hayan pasado por ese proceso y que sean fieles, el Señor le va a dar un premio hermoso. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 5, Jesús dijo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, estaremos delante del Padre, delante de Jesús y delante de sus santos ángeles en el lugar del reino eterno cuando partamos de este mundo y estemos en ese reino glorioso que el Señor nos ha prometido. Piense entonces, recapacite. ¿Cómo usted se sentirá cuando se encuentra con alguien de frente en el pueblo, en el supermercado, en la escuela, en el trabajo, en la guagua, en el taxi, en el tren, en el avión? ¿Cómo usted será esa persona que usted no ha perdonado, que ha tenido un problema serio con él y pidiéndole perdón no ha querido perdonarlo? O que no han tenido la oportunidad de pedirse perdón uno al otro. Puede ser que en el vecindario también lo pueda tener, cerquita, como vecino. A todos nos gusta que nos perdonen. Oiga, eso sí, que a todo el mundo le gusta que lo perdonen. A la gente le encanta. Mayormente cuando la policía le da una multa, rápidamente van allá a las autoridades para que le perdonen la multa. Y así por el estilo. Y entonces, a todo el mundo le gusta que lo perdonen. Pero, ¿estará dispuesto a perdonar cuando le toque? Eso es un problema que muchas personas tenemos. Sí, porque a veces queda perdonar da trabajo, pero qué fácil es cuando nos perdonan aceptarlo. Entonces, un consejo pastoral para terminar. Solo a personas que vivan vidas consagradas al Señor logran perdonar, pues lo único que puede capacitarlo, como dije hace unos minutos, es una vida de intimidad con Dios, en oración, en ruego, en consagración. Es lo único que puede hacer
que nosotros podamos tener esa capacidad de perdonar. Mire, hermano, se habla mucho de perdón, pero son mentiras, no se perdona nada. Todo el mundo perdona mientras no tenga problemas con nadie, pero a la hora de la verdad, viene la situación y la gente se echa encima el problema y se trancan y no perdonan nada. Y si perdonan, se quedan con alguito, de vez en cuando lo sacan y lo recuerdan. Y si perdonan, se quedan ahí esperando la expectativa. Y el día que esa persona, por cualquier cosa, por lo más mínimo, recuerdan lo de ayer y lo de ahora se junta y se forma un escándalo. Eso yo lo he visto. Son pocas las personas que están dispuestos a perdonar, como aquel hombre que perdonó a su enemigo y después siguieron como hermanos. Son pocas las personas que están dispuestos a perdonar. Son pocos. Sigo diciendo que son pocos. Son pocos. ¿Cómo podemos vivir entonces en un mundo tan perverso y tan corrompido? ¿Cómo? Sin tener que llegar a esos extremos. Mire, hermano, porque nos están ofendiendo todo el tiempo, la gente donde quiera que vamos. Porque es que el enemigo los usa para tratar de sacarnos de circulación como cristianos. El enemigo sabe que la falta de perdón es común en el ser humano, porque desde luego no es fácil perdonar. Nadie puede decir que es fácil, por más consagrado que sea la persona, no es fácil. Tiene que orar mucho primero para poder perdonar después. Y aunque le diga te perdono, se queda con algo por dentro que hasta que no ore un buen rato, ¿verdad? Un rato no, un par de semanas, días, meses, años quizás, no termina esa espina, esa raíz de amargura que se queda ahí. Se queda ahí. Se queda ahí. Sí, señor. Eso, yo estoy hablando de lo que yo he visto y lo que yo he vivido también. Porque yo he vivido ambos extremos. No he perdonado, pero cuando me he puesto en las manos de Dios, ha llegado la capacitación del Espíritu en la cual yo he perdonado, he olvidado, y cuando veo a la persona, para mí no existió jamás esa ofensa. Al contrario, tenemos muy buena amistad. Entonces, es indispensable para el creyente abstenernos de participar en roles de lugares en los cuales la tentación está en abundancia, para no tener roces con personas en las cuales tengamos que recurrir a pedir perdón o que tengan que pedir perdón a nosotros, porque si nosotros nos cuidamos de ir, como dijo un predicador, si usted no quiere caerse, no se pare en lugares resbalosos. Por lo tanto, si nosotros queremos mantenernos limpios y pulcros delante del Señor espiritualmente, tenemos que abstenernos de esos lugares y de esas personas que nos pueden hacer tropezar. Que nos vamos a meter en un nicho y no vamos a salir a la ciudad, a la población. No, eso no es. Simplemente vamos a tener cautela en nuestro comportamiento, y cuando vengan las personas que sabemos que tienen malas intenciones, saber cómo tratar con ellos para que entonces sus planes sean abortados y el Espíritu Santo nos dé una victoria poderosa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cuán intenso es tu amor hacia el prójimo y cuán intenso es la misericordia que estás dispuesto a mostrar cuando te pidan perdón, o cuán valor tienes para pedir perdón al que te ofendió. No es fácil pedir perdón, pero cuando tenemos al Espíritu Santo y cuando tenemos la necesidad de estar, ¿cómo se llama eso? De estar en comunión con Dios sin que Dios nos reproche nuestra falta de misericordia, entonces no es que sea fácil, pero lo podemos hacer un poquito más fácil. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludamos cariñosamente al hermano Santo Chávez, a nuestra hija Mitalia y familia. Te bendiga mucho. Iglesia Casa de Oración en Mérida, Dios le bendiga mucho. Pastor Héctor y Gloria, toda la congregación, Dios le bendiga mucho. Enviamos nuestros saludos. Felicitaciones a todos. La hermana Carmen Scott, de Iglesia Casa de Oración también. Te bendiga, doña Carmen. Hermana Rosita Román, mi prima, desde Lares. Alberio Ramírez, Dios le bendiga, varón del Señor, desde Santo Domingo. Él es natural de Colombia, pero vive radicado en Santo Domingo. Bendiga a su pastor, el Señor, hermano Ramón de la Cruz, Ramón Emilio de la Cruz, su esposa, la hermana Elín y toda esa congregación hermosa. La hermana Nidia Santiago, desde Mérida, en Connecticut. Dios le bendiga, hermana Nidia.
Elvin Ruiz, te bendiga Elvin, bendiga a toda tu familia hermosa. Jaime Figueroa desde la Florida, te bendiga tocayo, te bendiga mucho. Y la pastora Ana Medina, Dios le bendiga hermana pastora Ana Medina. Es un honor que ustedes estén por ahí asomados en la pantalla del Facebook, compartiendo con nosotros en este su programa Hubo un Cambio. Le invito a que no me dejen solo el miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Gloria al Señor en verdades irrefutables del Evangelio. Gracias por haber estado con nosotros y permite el Señor que esta palabra haya sido de grande bendición y que lo siga siendo para cada uno de nosotros. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias. Gracias, Padre, por esta bendición que tú me has concedido de compartir con mis hermanos y con mis hermanas y con mis amigos. Señor, te suplico que tú te glorifiques en esta palabra, en cada uno de ellos, y que en un momento dado, Señor, cuando tengan que perdonar o pedir perdón, estén dispuestos porque tú le das la facultad de hacerlo. Tú los preparas, Señor. Lo mejor es que no sucedan esas cosas, pero si sucedieran, Señor, danos la oportunidad de quedar bien con nuestro prójimo y también contigo para poder tener nuestra conciencia limpia, poder vivir en santidad delante de ti, Señor, y estar preparados para compartir contigo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios les guarde, que tengan felices sueños, noche placentera y que la pasen muy bien. Dios te bendiga mucho. Recuérdese que Dios